Ah, vaya. Estamos como cada fin de semana y es habitual a esta hora ustedes que nos siguen en las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Juan Leca presenta, listo ya para justamente anunciar, presentar a un nuevo invitado. Se trata de Jorge Candaneira, él es guitarrista flamenco, compositor español, y estará compartiéndonos un poco sus experiencias, sus inicios, y a su vez también la formación de su banda, el conjunto musical Oricalco, y conjuntamente con Jesús Sahara, que ambos se fusionan para traernos buena música, la música flamenca y la guitarra que lo caracteriza a él con sus interpretaciones y composiciones. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa, Jorge. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación A y un ti, saludo a tu público. a ti De las acuerdo. gracias por estar con nosotros en el programa y, bueno, escucharte, pues el público quiere conocer un poco sobre ti, así que compárteles cómo arranca tu vida profesional desde muy joven, de repente de niño, en el colegio, alguna audición en secundaria, cómo aparece tus ganas por la guitarra y sobre todo por la música flamenca, ¿no? La música de España. Pues en mi caso, puedo decir que por absoluta casualidad. En cierto modo, por razones biográficas, claro. Siempre aprendemos, la música siempre tiene que ver con la mimes y siempre estamos rodeados por nuestro entorno, es decir, Eso. y es lo que nos influencia. En mi caso, por la sencilla casualidad, el hecho casual de que, un hecho bonito, por otro lado, de que el primer regalo de novios que le hizo mi madre a mi padre fue una guitarra y que mi padre Ah, toca ya. un poquito la guitarra. Entonces, el primer regalo que mi madre le hizo fue una guitarra Admira, modelo Carmen, Ujú. que le costó en aquella época unas 20.000 pesetas, un Ok. dineral de aquella, y una muy buena guitarra para empezar. Y por la casualidad de que ese instrumento estaba en casa, me acerqué a él. De no haber habido ningún instrumento, de haber habido otro instrumento, pues tal vez me hubiese acercado a ese instrumento o a ninguno, no lo sé. El caso es que la curiosidad surgió primero a raíz de tener esa posibilidad, de tener ese instrumento que estaba ahí apoyado, mirándote con ese ojo redondo que es la boca de la guitarra, Sí. y después por la música que escuchaban mis padres. La, Me acerqué al flamenco antes de saber lo que el flamenco era. Eso es lo curioso. Mm, Me aficioné, bueno, a la música que me ponían mis padres, a la que escuchaban ellos. A mí me acunaban con, yo qué sé, con el Grande la Vila Morena, con el himno de la Revolución de los Claveles, con la música de José Afonso. Y mis padres escuchaban mucho a cantautores de su época, tipo Joan Manuel Serrat. Y yo me empecé a Ah, acercar a la guitarra, sí, sí, todos estaban relacionados con la música, tanto como oyente como también el querer tocar ese instrumento, ¿no? Qué lindo, qué familia, ¿no? claro, claro, en el fondo es pura curiosidad, es decir, y pura mimi, intentar imitar lo que están haciendo. Entonces, mis padres escuchaban los discos de Serrat, yo me aficioné a ellos, Ya. y trasteando entre los discos de mis padres, bueno, entre otros cantautores, cantantes, Paco Ibáñez, etcétera, que es mejor guitarrista, eh, pues trasteando con sus discos, me encontré con uno de un señor que yo lo veía como otro más dentro de esos, a primera vista, de esos músicos cantantes de pelo largo setentero, digamos. Y era un tal Paco de Lucía. Mis padres tenían el disco de Fuente Caudal, posiblemente el disco más conocido de la historia del flamenco, porque es el que arrojó a Paco de Lucía a la fama del gran público, porque el primer tema de Fuente Caudal es la archiconocida Rumba entre dos aguas. Ajá. Y yo lo puse creyendo que era un disco, que sería un cantautor más, pues como pudieran ser los Serrat, Sabina. Ah, claro, Y empezó a sonar Entre dos aguas, que es el primer tema de ese disco. claro. Y aquello fue como la caída del caballo de San Pablo. Quiero decir, yo no me lo podía creer. Es decir, yo no me podía imaginar que se podía hacer algo así con ese instrumento que yo creía que más o menos conocía por trastear un par de acordes. Pero realmente fue un shock bestial. Yo no me imaginaba que se podía hacer sonar así la guitarra, como lo hacía Paco. Y eso solo con Entre dos aguas, que es cierto que es el tema más conocido de ese disco, pero ya cuando llegué a la Taranta, que es la pieza que da el nombre al disco, Fuente y Caudal, eso era imposible. Yo no me podía, no era capaz de comprender cómo que un instrumento
aparentemente igual y de un ser humano aparentemente igual que yo, es decir, con 2 manos, con una cabeza, 2 piernas, y un instrumento igual, con 6 cuerdas, era capaz de hacer lo que estaba haciendo. Yo no era capaz ni de concebir cómo era capaz de hacer sonar así a ese instrumento, no era capaz de entenderlo. Y supongo que eso fue lo que me arrojó en manos de flamenco. Más adelante, con unos 13 años, conocí al hombre que sería mi maestro a través de Silvia, una amiga de la familia, que es como mi otra hermana mayor. Claro. Y me presentó a mi maestro, Jesús Pimentel, conocido también como Cuchus Pimentel. Y aquello fue, claro, él tuvo la generosidad de aceptarme como alumno, yo no estaba seguro. Recuerdo que fue durante un verano y tenía... recuerdo muy bien el día, recuerdo todo. Yeah. ¿Y qué sucedió? Hasta los aromas de su agua de café recién hecho, es muy entero. Eso se queda, ¿perdón? ¿Y qué sucedió en esa ¿Qué ocasión? sucedió? Pues recuerdo que se sentó, es un hombre reservado, callado, y ¿Ya? me dijo, toca. Y yo toqué una cosa de los Beatles, un ¿Ya? arpegio de Blackbird de los Beatles. Y nada, me enseñó a colocar las manos, me dio un par de indicaciones y me aceptó como alumno. Y yo en principio le dije que flamenco no, porque yo realmente no sabía lo que era el flamenco. Tenía una idea, a saber la idea que tendría yo de lo que el flamenco era. Porque en general en España, salvo los músicos que nos dedicamos a esto, un español medio tiene una idea de lo que el flamenco es tan confusa y oscura como pueda tenerlo un belga, más o menos. Claro. No se sabe exactamente lo que es el flamenco. Así es. Y yo dije, no, flamenco no. Y decía, no, yo lo que quiero aprender a tocar es lo que hace Paco de Lucía. Y claro, luego me enteré de que eso era flamenco. Y dije, bueno, pues entonces flamenco sí. Más o menos un poco viene ahí. Explícales un poco a la teleaudiencia qué diferencia el tocar una guitarra convencional o eléctrica a tocar pues la guitarra para flamenco. ¿En qué se diferencia? En cuanto a los acordes, las notas, para que le dé otro sonido. Explícanos un poquito esto. Bueno, en la guitarra flamenca, tengo aquí mi guitarra, lo único que les pido que vas a la audiencia porque, bueno, como te comentaba fuera de cámaras, he estado hospitalizado un día y tenía que haberlas cambiado hace unos días y he estado solamente no he podido, las cuerdas están hechas polvo. Pero bueno, la guitarra flamenca en sí, es decir, una cosa, habría que diferenciar los aspectos puramente musicales y luego las cuestiones morfológicas. Una guitarra flamenca es prácticamente igual a una guitarra clásica. Claro, sí la vemos. Pero no exactamente igual. Los materiales tradicionales son diferentes. Es decir, la tapa, que es la pieza más importante de una guitarra, en la guitarra flamenca casi siempre, digamos el 90%, suele ser de pino. Esto no es muy distinto de la guitarra clásica. La guitarra clásica yo diría que oscila entre 50% guitarras hechas con tapa de pino y con tapa de cedro. A mí personalmente, como buen flamenco, me gusta más el pino, pero hay guitarras flamencas de cedro como la del maestro Manolo Sanlúcar. Los aros del fondo de ciprés, que eso sí que es algo prácticamente exclusivo de la guitarra flamenca, por eso digo que la guitarra flamenca es un instrumento como de cementerio, ¿no? Tapa de pino y ciprés. Y la diferencia morfológica más clara, más que de los materiales, es el puente. El puente, no sé si se puede apreciar, está mucho más cerca, las cuerdas están mucho más pegadas a la tapa. Y en una guitarra clásica normalmente me entraría el dedo. Aquí no me entra el dedo. ¿Qué pasa? Es un instrumento pensado para tocar de una forma diferente a la guitarra clásica. De tal modo que requiere una respuesta más rápida a la hora de hacer escalas o a la hora de rasguear. Es decir, esa sonoridad como si se arañara. Sí, claro. Eso procede en buena medida de la proximidad al puente, que permite sacar esos rasgueos. Eso procede, digamos, en buena medida de la propia colocación de las manos, de cómo sobre todo utilizamos el pulgar, con técnicas como la alzapúa, que no son propias de la guitarra clásica, pero también de la propia morfología del instrumento.
Después, musicalmente sí que es diferente, pero en el fondo, a nivel técnico, bebe mucho de la guitarra clásica, como no podría ser de otro modo. Y bueno, estas son las diferencias elementales. Hay más diferencias musicales y técnicas, pero Claro. el propio instrumento, un guitarrista flamenco puede tocar con una guitarra clásica. Yo empecé con una guitarra clásica. Sin embargo, es cierto que no estás tan cómodo. Y cuando, como es mi caso, cuando agarras por primera vez una guitarra flamenca, notas un cambio y dices, suena Claro, como tiene de que sonar, inmediato vale, se esto. siente la Sí, sí, sí. diferencia de una guitarra convencional para poder tocar los diversos temas. ¿Y por qué tu Sí. afición por el flamenco, empezando en España, te gustaban, como bien mencionas, Serrat y todos ellos, para que te sirvan de molde a lo que sería tu trabajo, tu pasión, que es el flamenco y la guitarra y la composición? ¿Cómo Ujú. así nace en ti estas ganas por enrumbarte a esto? Como bien mencionas, como le dijiste a tu maestro, bueno, será flamenco entonces esto, ¿no? Que es lo que me gusta. Pues un poco por eso, a diferencia de, a diferencia de la generación del propio Paco de Lucía, donde el flamenco, bueno, en el caso de Paco de Lucía o Manolo Sanlúcar, Víctor Monge Serranito y demás, eh, ellos acceden dentro, en buena medida, dentro del entorno flamenco, especialmente Paco de Lucía, que su padre también era guitarrista. Ujú. Bueno, el padre de Manolo Sanlúcar, otro de los grandes maestros de la guitarra flamenca, paralelo, contemporáneo a Paco, también era de un entorno flamenco. Ujú. Eh, la, pero sin embargo, la diferencia de ellos es que ellos se introducen, eh, porque no podía ser de otro modo, en una época donde el cante es lo primordial, y sigue siendo. El flamenco la guitarra flamenca nace como un instrumento acompañante. Ujú. Pero a diferencia de ellos, donde se introducen al flamenco de la forma más o menos tradicional, a través del cante, escuchando el cante, Ajá. Paco de Lucía siempre dijo que él habría querido ser cantador, pero como era muy tímido, se escondió detrás de una guitarra. Ah, No piensa que cantador no habría salido, porque si era igual cantando como guitarrista, lo que nos perdimos. Pero bueno, afortunadamente para los guitarristas se quedó como guitarrista. A diferencia de ellos, en mi caso, yo creo que es así, mucha gente de mi generación, incluso generaciones anteriores, fue a través de la afición a la propia guitarra. Antes que por el cante, antes de conocer cante flamenco, el interés yo creo que vino del propio instrumento, la propia guitarra. Y claro. claro, cuando tienes a alguien como Paco Lucía, que es el mayor genio que ha tenido entre sus manos ese instrumento, pues es normal engancharse. Así Y a es. raíz de eso, descubrí nuevos músicos y seguramente por el hecho de que mi maestro fuese un guitarrista flamenco, pues fui orientándome dentro del oficio hacia esa forma de hacer música, que es lo que en definitiva es el flamenco, no es más que eso. Es una metodología, por decirlo así, es una forma de hacer música. Entonces, si yo hubiese aprendido a través de otro tipo de música, pues habría hecho, yo qué sé, otro tipo de música también, no habría hecho flamenco, ¿no? Y tú te fuiste a perfeccionarte y tus estudios ya en la ciudad de Madrid en 2012 ya para la formación con el maestro Enrique Vargas, luego has estado formando parte de un grupo de fusión, JJ Band, ¿no es así? Con el Sí, bajista malagueño José Juan Martínez. En esa época con José Juan Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? Cuéntanos un poquito esa época, ¿no? Cuando estuviste con ellos. bueno, con José Juan, un grandísimo músico y es un bajista espectacular, que es un bajista que además tiene mucho de guitarrista. Yo Ya. siempre le digo que tiene que ponerlo en su currículum, pero no sé si lo habrá puesto, que es posiblemente el primer bajista que haya tocado nunca en un tablao flamenco. Porque él empezó de Málaga, de muy jovencito, Ujú. con el bajo, y él era amigo de los flamencos de allí y se subía al escenario con ellos, tocaba el bajo. Entonces, él, vamos, a mí no cabe la menor duda que es posiblemente el primer bajista que haya tocado nunca en un tablao. Lo cual tiene su mérito. Y con José Juan, bien, empecé a trabajar con él más o menos a mi primer año de estar en Madrid, eh, a través del percusionista que tocaba con ellos en ese momento, un amigo mío que fue como un preceptor en muchos aspectos, Ujú. Franco Bianco, percusionista romano, buenísimo, un gran baterista, ahora mismo está trabajando más con pandero, con la pizzica italiana y todo eso, un gran músico. Los percusionistas con los que he trabajado son la prueba de que el percusionista no es solo el mejor amigo del músico, ese frente al chiste que se dice, sino que pueden ser músicos, vamos, tan excepcionales como cualquier otro tipo de instrumentista.
Y empecé con él, José Juan, y la experiencia fue muy buena porque, en primer lugar, puso en los quicios una forma de trabajar eh, intensa, en el sentido de que recuerdo que yo quería causar una buena impresión y me enviaron un tema para aprenderme y en un día me lo saqué, me pasé una noche en vera estudiando, era un tema dificilísimo, con no sé cuántas escalas, un guitarrista, Mario Montoya, muy bueno. Y nada, aparecí ahí con ojeras, pero me saqué el tema, entonces bueno, acepto que tocara con ellos y muy bien, aprendí, lo cierto es que aprendí muchísimo. Tocar con José Juan me permitió también alejarme un poco de una orientación exclusivamente tradicional dentro de la guitarra flamenca, como la que se puede ofrecer el trabajo más habitual, que es acompañando al baile. Entonces, la experiencia fue muy buena. Pude grabar en su último disco, creo que es el último que tiene hasta la fecha. Y antes de la pandemia estábamos planificando un par de cosillas, lo que pasa que, bueno, con los viajes interrumpidos, bueno, a ver si podemos retomarlo pronto. Pero bien, la experiencia fue muy buena, un buen amigo, buenos amigos, y, y lo cierto es que debo más a José Juan de lo que debería, de lo que se le he reconocido, que tendría que decírselo. Claro. Si ves tanto, ya me lo echarán cara, pero he aprendido mucho trabajando con él. Sobre todo metodología y la posibilidad de intentar adaptarme a cualquier escenario. Es decir, que prime la musicalidad, en el fondo. Ser capaz de analizar lo que está haciendo, porque el tipo de música que hace él es muy rica, muy cambiante. ¿No? Cada tema tiene su personalidad, su carácter. Y, y con más influencia del funk, más influencia del flamenco. Es un músico muy diverso. Entonces, el obligarte a ir, digamos, a rebufo de esa diversidad, te proporciona una elasticidad y una capacidad, pues, de mímesis muy buena. Y lo cierto es que, bueno, con José Juan, y muy divertido, nos lo pasamos muy bien, nos lo pasamos muy bien. Cuéntanos un poco, ya más con el paso de los años, en 2018, que te unes como guitarrista a la formación de fusión flamenco-árabe Banda Luz, ¿no es así? Participando en su Vándalo, gira. Banda Luz. vándalo. Sí, Sí, cuéntanos un poquito esa experiencia con combinar el flamenco con la música árabe. sí, sí. Bueno, realmente yo diría que es más, no sé si lo he indicado mal, yo creo que está más orientada hacia música persa que árabe, aunque no estoy seguro. Desde luego, con influencia siria. Y Vándalos es un grupo que han pasado por varios guitarristas. El último que ha trabajado con ellos creo que he sido yo, si no me han, si no yo me haya enterado. Pero sí, es un grupo que en su origen está conformado por tres músicos, originalmente por cuatro grandes músicos, musicazos de hecho. Eh, Raúl, en orden, el primer guitarrista que tuvieron, un guitarrista finlandés buenísimo, de la generación de mi propio maestro, Raúl Manola, un guitarrista y un gran guitarrista y un músico excepcional. Ya. El laudista del grupo, Michel Gasco, fantástico, que toca el laúd y además en algún instrumento más, que no recuerdo su nombre, muy bonito, pero no recuerdo el nombre del instrumento. El percusionista, Pancho Brañas, fantástico, y el flautista, Alberto Centella, a quien me gustaría desde aquí mandar un especial abrazo, un abrazo enorme, que ha pasado un año un poco malo, me gustaría mandarle un abrazo enorme. Y todos grandes músicos. El, yo entré en Vandalus a raíz de una urgencia que tuvieron, porque un guitarrista les dejó tirados Ya. a 2 semanas y me tuve que aprender su repertorio con 2 semanas. Y yo dije que en principio sí, no les conocía. Fue a través de otro músico que tuvo la generosidad de sugerirme. El músico es el pianista flamenco Pablo Rubén Maldonado, también además de un músico excepcional, pues una persona maravillosa. Y bueno, yo dije que sí, empecé a verme el repertorio y dije, madre mía, esto es difícil, pero muy interesante, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Algo que también, digamos, notándose en los aspectos guitarrísticos y también aquellos temas más próximos al flamenco estaban construidos por alguien que conocía el estilo, que conocía la música, la forma de hacer música flamenca, no dejaba de haber ideas originales. Bueno, temas a 7x8, a 6x8, es decir, a unos compases rítmicos poco habituales
por regla general, tampoco habituales en el flamenco, y que realmente fue un estímulo. Una música muy, muy, muy buena la que hacen en sus espectáculos. Casualmente, paralelamente a ellos, yo había terminado de montar un espectáculo para una bailadora que se hizo el estreno y luego no siguió adelante. ¿Ya? Espectáculo también con canto árabe, con violonchelo, con flauta, con percusión y guitarra. Y era un espectáculo que narraba en una de sus partes la historia de la princesa Walada, la última princesa omeya, y su famoso romance. Es un romance muy conocido dentro del mundo de Al-Ándalus, el romance de Walada y un ministro de la corte llamado Ibn Saidun, que bueno, se porta un poco mal con ella, y ella, por supuesto, despechada y enfadada, lo desprecia. En fin. Curiosamente, ellos habían hecho un espectáculo con la misma temática paralelamente. Yo había leído algo, pero no había, no había indagado. Y preparándome ese repertorio, el que también tenía cante, por cierto, que no lo he dicho, cante y baile, el repertorio de Vándalus, al baile, bueno, ha habido varias bailadoras. Aquella vez fue Sonia Franco, una bailadora madrileña de la compañía de Sara Varas, buenísima, y una cantadora gitana de Sanlúcar, si no me equivoco, Caridad Vega, que es, vamos, tiene kilos de arte, es decir, derrocha arte por donde va. Y escuchando las letras, estábamos ensayando estaba ensayando, preparando el repertorio con el flautista, que era el que vive en Madrid, es de Madrid, con Alberto Centella. Habíamos quedado un día, y yo me preparé un tema o dos porque querían ver si yo era capaz de aprendérmelos, porque les surgía mucho tiempo y no sabían si yo sería capaz, claro, no me conocían. Entonces quedé con Alberto en mi casa y empezamos a ver un tema, Hari Prasad, buenísimo, uno de mis temas favoritos de ese repertorio, precioso. Y otro que tenía una letra. Y estaba viendo la letra y le digo, claro, esto es un poema de la princesa Walada que le dedica al ministro Izaidún, ¿verdad? En el contexto de ese... Él se me quedó así mirando y me dice, pero ¿cómo sabes tú eso? Yo le dije, por favor. Se quedó impresionado. Luego le dije, no, es que casualmente hemos estado trabajando sobre el mismo tema en paralelo. Pero bueno, su música yo creo que era mucho más interesante. Qué buena. Y nada, hemos estado en 2 ocasiones en Marruecos. Ambas unas experiencias pues muy alegres. Y lo cierto es que trabajar con ellos es tremendamente fructífero, no solo musicalmente, porque son esta gente que el estar con ellos, solamente hablar con ellos, pasarte una media hora charlando con ellos, toqueteando un poco, ya te hace mejor músico, sin duda. Pero además de eso, cualquier problema que tengas es como un amigo que tengo que dice que uno cuando va a Cádiz puede estar deprimido a punto de suicidarse, pero la primera persona con la que hablas te alegra el día, que ya te soluciona la vida. Pues con ellos igual, es decir, ya no solo es fructífero a nivel musical, sino personal. Es una suerte tener músicos compañeros así como los de Vándalus. Interesante. Estamos con Jorge Candia Neira, él es guitarrista flamenco, compositor español, conversando con él, conociendo un poco sobre su trayectoria e inicios, la formación, tanto profesional, las bandas, grupos que ha colaborado. Y en 2019 formas Oricalco junto a Jesús Sahara. Cuéntanos un poquito, porque empezó 2019 y justo ese año arranca la pandemia. ¿Cómo fue el empezar y el terminar o continuarlo vía online o en el transcurso de estos meses? Algunas presentaciones, un poquito cuéntanos la formación y lo que vinieron haciendo, ¿no? Ustedes, cuéntanos. Sí, bueno, continuar. Es decir, los músicos que formamos Oricalco, que es la banda en la que en cierto modo se decantan las experiencias musicales o hacia dónde hemos intentado orientar nuestra vida musical, no solo yo, sino el cofundador del grupo y también nuestro percusionista. Claro, el resto de los músicos. Sí. La formación la formamos Jesús Zájara y yo. Y a posteriori se unió nuestro percusionista Iván Mellén. Luego hablaré un poquito de cada uno. Pero bueno, nosotros, es decir, nuestra premisa, partiendo de eso, de que en el fondo ha sido una decantación de personas en el fondo que nos hemos entendido muy bien y que buscamos más o menos lo mismo.
y como decía, ha ido decantando, digamos, todo hacia donde hemos ido orientando nuestro modo de hacer música se ha encontrado en este grupo. Somos estoicos al final, entonces seguimos esa máxima de Marco Aurelio, creo que es, que dice el universo mudanza, la vida firmeza. Entonces, es cierto que empezamos en una mala época, pero hemos seguido. El grupo arrancó a finales de 2019, después de estar pues cerca de un año montando un primer repertorio, de Jesús y yo. Posteriormente ya se unió Iván para una vez ya teníamos el repertorio trabajado, para agilizar un poco el proceso. Jesús y yo nos conocimos en Madrid, en el Conservatorio de Atocha, en el Conservatorio Superior de Madrid, llamado comúnmente Atocha porque está próximo a la calle Atocha, está junto a la calle Atocha. Y nos entendimos bien musicalmente, vamos, en general nos entendimos bien desde el primer día. Yo recuerdo que debimos reconocernos más o menos como flamencos y la impresión que yo tuve es, estamos haciendo una especie de ensayo para una historia de improvisación, un espectáculo con un pintor, con Olivier Balañá, de improvisación de música y pintura. Yeah. Y bueno, estamos viendo hacia cómo orientarlos y dar unas pautas de estructura, armónicas, etcétera. Y supongo que Jesús me vio sacar la guitarra, me vio apoyarla y cruzar las piernas y debió pensar, bueno, este es flamenco, o que tengo cara de flamenco, ¿no? Y en el momento que empezó a tocar, yo me entendí perfectamente con él. Él fue quien sugirió hacer algo. Y yo encantado, jolín, qué bien. Y ya te digo, teníamos que montar un repertorio. En principio, la cosa se fue haciendo cada vez más grande y decidimos montar el grupo. Un grupo desde el cual, pues, digamos, hacer lo que quisiéramos hacer, por decirlo de algún modo. Reivindicando, como el propio nombre del grupo hace referencia, el mestizaje y la impureza, digamos, de toda la música en general, pero del flamenco en particular. Frente a ese tópico del flamenco puro, ¿no?, del que hablan muchos así llamados puristas, nosotros reivindicamos el flamenco impuro, el mestizaje. De hecho, el oricalco es una aleación y venía un poco orientado hacia eso. Montamos el repertorio a finales de 2019 y vino la pandemia, pero claro, eso no nos frenó. Seguimos trabajando, en 2020 tuvimos algo de trabajo, bastante menos del que habríamos tenido, y en diciembre de 2020, entre diciembre y enero, grabamos el primer disco de Oricalco, Aleaciones. El disco, de hecho, acabamos de terminar una campaña de crowdfunding que hemos lanzado para sufragar un poco los gastos que hemos tenido. Claro. Y en esto estamos ahora. Este disco, si sale todo bien, deberíamos poder estrenarlo entre septiembre y octubre de este año. El disco está, el material está ya grabado, hay que hacer las copias, diseñar una portada, etcétera. Pero bueno, los típicos procesos, los procesos también legales, claro, todo lo que la sociedad de autores y demás. Pero el disco está ahí en ciernes, está a punto de salir, ha quedado un muy buen trabajo. ¿Cuántos temas forman parte del disco? ¿12? 9 temas. 9 temas, pero temas extensos. Aproximadamente la duración del disco son unos 45 minutos de música. 45. Y la música que hacemos en directo, pues entre 1 hora y cuarto, son los mismos temas, pero extendidos, hay mucha improvisación. Entonces los temas se extienden bastante, hay bastante, es decir, es un repertorio amplio y con mucha variedad temática, yo creo. Además de mis compañeros, de Jesús Zájara y de Iván Mellén, han colaborado en este disco, pues, auténticos colosos del flamenco ahora mismo. El trompetista Enriquito Rodríguez, que es un día el nombre más sonado en la trompeta dentro del flamenco. El violinista Víctor Guadiana, que ha sido en su estudio donde hemos grabado el disco y ha tenido la generosidad de colaborar en 2 temas. Y el bajista Marco Niemiez, que es un bajista que ha trabajado con grandes del jazz y también con grandes del flamenco, pues por poner un nombre, Diego Cigala. Entonces también generosamente colaboró en el disco. Y nada, es decir, con los compañeros que tengo, como Zájara y como Mellén, y con estos musicazos, es que el disco se vende solo, se hace solo, se hizo solo. Ha sido vamos, la guitarra casi sobraba.
Pero el resto quedó fantástico. Ese violín, ese bajo, las flautas. Jesús Tájara, que no lo he dicho, también es saxofonista, toca, y de hecho uno de los temas de nuestro repertorio son para saxo tenor. Excelente. Saxo, perdón, me he equivocado. Saxo alto, si no me equivoco. Es que ahora a veces me confundo con los instrumentos de viento. Bien. Jorge, ¿cómo puede ser el público que nos viene siguiendo para conocer esta producción? De repente va a estar vía internet, de repente en Amazon, en alguna particular, y a su vez también las redes sociales para que conozcan un poco de tu trabajo y también de la agrupación. La gente ha prestado atención y está interesada en esto. Cuéntales cómo pueden comunicarse con ustedes. Bien, pues lo más sencillo es seguirnos en las redes sociales. Pueden seguirnos en Instagram. Nuestro Instagram es el nombre del grupo, Oricalco, seguido de Group. Oricalco Group, es decir, Oricalco y grupo en inglés, G-R-O-U-P. Así es. Sí, si no me equivoco. Es decir, no, perdón, de hecho me he equivocado. El Instagram es Oricalco Music. Oricalco Music. Oricalco Music, es decir, Oricalco seguido de M-U-S-I-C. Si también pueden seguirnos en YouTube, si ponen en el buscador de YouTube Oricalco Flamenco, ¿ya? En el propio buscador encontrarán, pues, lo primero que encontrarán será cualquier vídeo de nuestro grupo. El canal de YouTube igualmente se llama como el de Instagram, Oricalco Music. Y en Facebook, si no me equivoco, es lo mismo, Oricalco Music también. Si quieren contactar con nosotros, pueden hacerlo a través también de esas redes sociales o a través de nuestro email, que este sí es Oricalco Group. El mail sí es Oricalco Group. Sí. Pueden seguirnos también en nuestra web, que es oricalcoflamenco.com. Ok. Ya en la página web ya hay también más detalle y también seguramente ponen las redes para entrar de inmediato a cada una de ellas. Sí. De hecho, lo que podemos hacer, si te parece bien, sí. Bueno, podemos dejar incluso en esta entrevista, avisando, un enlace a nuestro SoundCloud, que también tenemos, es otro tipo de red social, en el que hemos colgado una muestra de 30 segundos de cada uno de los 9 temas del disco. ¿Esto dónde lo ubican? En SoundCloud. Lo que podemos hacer, sí, podemos dejar el enlace si queréis o para que lo vean. ¿Cuál es la página de SoundCloud? ¿Está a nombre de quién? La página SoundCloud, si no me equivoco, también es Oricalco Music. Entonces entran a Google y ponen Oricalco Music y seguido SoundCloud. Y de inmediato va a salir ahí los pedacitos de los temas que manifiesta Jorge. Algo más rápido. Ya saben, ponen en Google Oricalco Music y seguido SoundCloud, de sonido. Sound, S-O-U-N-D, y Cloud, C-L-O-U-D. Ponen ahí y listo, ahí va a salirle los pedacitos de los temas de esta nueva producción de Oricalco y de nuestro amigo Jorge Canda. Gracias, Jorge, por estar con nosotros en el programa. Y tus palabras finales, te escuchamos. Bueno, pues en todo caso, muchas gracias a ti, Juan, por invitarnos. Muy honrados y nada, que mejor decir que mandar un abrazo a todos tus seguidores, aquellos que estén en Perú, decirles que tienen aquí a un peruano en espíritu, en corazón, que yo nunca he estado en vuestra hermosa tierra, pero espero que la próxima entrevista, si tenemos suerte de que haya otra, sea ya pues tomándonos un mate de coca, intentando superar yo el mal de alturas que seguramente padeceré, y por supuesto un suspiro a la limeña. Qué bueno. Sí, te esperamos próximamente, pues sería interesante para que conozcas a tus familiares que tienes aquí en Lima. Claro. Y a su vez también te hagan el recorrido por los distritos limeños acá en la capital, de repente viajes al Cusco, a la sierra. Para lo del mate de coca es en la sierra, básicamente por la altura, pero acá en Lima estamos cerca al Pacífico, no hay problema, ahí sí, pero para la sierra, sí, esa altura ahí tienes que tomarte tomate de coca o algo para... Yo tengo un amigo que salió del hotel y dio 2 pasos. Ya. Y se tuvo que dar la vuelta y volvió a gatas, literalmente. ¿Dónde está? ¿En Cusco? Subió a Cuzco, sí. Aparte, fue una locura porque fue de Lima a Cuzco, es decir, de cero a no sé cuál es la cosa de
Cusco, pero es una altitud tremenda. Ahí te das cuenta del tema de la altura, dónde está Lima y dónde está el Cusco, esa altura. Entonces, te falta la respiración ahí, entonces ahí tienes problemas, tienes que tomar tomate de coca, ahí para que poco a poco... ¿no? Pero bueno, yo como soy gallego, estoy seguro, estoy convencido, como buen gallego, que seguro que sabéis que os gusta tragar, yo creo que a mí el mal de altura se me pasa antes con un ají de gallina que con ¡Ah! No, ya si vas a degustar nuestra gastronomía, tanto de costa, sierra y selva, vas a sentir los sabores, la condimentación, que las maravillas que hacen con un pescado, con un filete de carne, de pollo, y ya con los condimentos y la preparación, ya te quedas encantado con esa comida. Así que eso sí, definitivo. Tú sabes que el Perú siempre al toque de inmediato lo relacionan con los incas, con la comida, ¿no? Con la buena música y todo. Y entonces ya, ¿para qué? Ya tú ya sabes que al llegar no tiene pérdida. Y sobre todo que tienes familia por acá, así que te vas a sentir más cálido todavía. Perú se puede relacionar con muchas cosas, pero siempre con la belleza. Por lo que yo he visto de Perú y lo que conozco de Perú, y con la belleza de sus gentes y la belleza de sus paisajes y también de su gastronomía y de su música, claro, a la cual el flamenco debe mucho, eso no hay que olvidarlo. Así Puesto es. que el cajón peruano ha sido un instrumento absolutamente esencial para el desarrollo del flamenco contemporáneo. Al final, no solo de la percusión, sino del flamenco en general. Sin cajón, difícilmente el flamenco estaría donde está ya, sería lo que es hoy en día. Así es. Gracias, Jorge, por estar Muchísimas con gracias, nosotros. Juan, un abrazo. Tenemos contacto y gracias a ti por estar con nosotros en el programa. Saludos para Oricalco, el grupo, y esperando el disco y que el próximo año también se realicen presentaciones o algunas audiciones allá en España, ¿no? Auditorio, Coliseo. Y en Lima, ¿por qué no? Nunca se sabe. Ah, claro. Mil gracias, Jorge. Hemos estado con Jorge. Muchas gracias, Juan, un abrazo. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.